El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos meditando con los textos bíblicos de este tiempo, que es el final del año litúrgico, en lo que va a ocurrir al fin del mundo. Es un tema que no debe darnos miedo porque es una buena noticia. Cuando Jesús vuelva, se acercará nuestra liberación total. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a estar siempre preparados para encontrarnos con el Señor. En cualquier momento Él nos viene a buscar. Y referente a las maneras como Jesús se manifiesta aquí, el Evangelio hoy día nos muestra distintos aspectos que son importantes de reflexionar. Una vez le preguntaron a Cristo cuándo iba a llegar el reino de Dios. Los fariseos, que eran los representantes principales de los judíos, pensaban que el Mesías se iba a manifestar de una manera portentosa, de una manera muy manifiesta, como un gran señor, como un gran emperador, como un rey que iba a liberar a Israel del yugo de los romanos y que iba a transformar al pueblo judío en la nación imperante, la más importante del mundo. Pero esa era una visión, obviamente, muy humana. Y Jesús ya había dicho que no es así su reinado, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Entonces, primeramente le preguntan, ¿cómo será la llegada del reino de Dios? Y Jesús dice, al principio no se va a notar muy bien, pero el reino de Dios estará entre ustedes. Y es la pura verdad, porque el reino de Dios finalmente es Jesús viviendo en nosotros. Él es el rey del cielo y de la tierra. Y este rey que vino justamente a reinar, no de un modo humano, es decir, dominando al prójimo, sino sirviendo al prójimo. Vino de una manera muy sencilla. Vino en Belén, nadie lo reconoció, solo los pastores, guiados por los ángeles, se dieron cuenta que había nacido el Rey de Reyes. Y algunas semanas después llegaron los Reyes Magos de Oriente, adoraron al Niño Dios. Es decir, solamente con una inspiración muy profunda nos podíamos dar cuenta dónde está el verdadero Rey. Lo mismo pasa hoy. ¿Dónde está el Rey? Pocas personas comprenden que Jesús está entre nosotros, vive en medio nuestro y tiene distintas presencias. Hay quienes creen que Jesús no está con nosotros. Qué pena pensar así, ¿no? Algunos dicen, no, el único que está con nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ciertamente el Espíritu Santo habita con nosotros. Pero no solamente el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, enviado por Jesús y por el Padre Dios.
sino también Jesús. Él está viviendo en medio nuestro y nunca nos ha abandonado. Por eso el Señor dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días está con nosotros el Señor, pero no nos damos cuenta, porque para verlo necesitamos tener fe. Si se le hubiera dicho a estos judíos que había nacido el niño Dios en Belén, ellos no iban a ir a adorarlo. De hecho, ellos sabían bien que nacía en Belén, y el único que se interesó en ver a este niño fue el rey Herodes, porque tenía miedo que le quitaran su reinado, y lo mandó matar en Belén, asesinando a todos los niños menores de 2 años. Entonces fue terrible lo que hizo el rey Herodes, pero esa fue la reacción del pueblo judío: indiferencia y una matanza. Entonces, bueno, así es la presencia de Jesús. Pasa inadvertido o pasa perseguido en medio del mundo. Inadvertido a veces también por nosotros mismos, los católicos, porque la principal presencia del Señor es la Eucaristía. En la Eucaristía es Jesús mismo, es su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. No es un pancito, no es vino lo que hay acá. Para un cristiano con fe, Jesús está presente. Es la persona del Señor que está con nosotros. Vemos un pan, vemos vino, saboreamos un pan, saboreamos el vino, pero no es eso, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el Señor que actúa y está presente en medio de nosotros, dándonos alimento de vida eterna. Otra presencia maravillosa del Señor es a través de su palabra. Cuando meditamos la palabra de Dios, entonces Jesús llega a nuestra vida profundamente y nos va transformando poco a poco. Si teníamos tristeza, nos da alegría. Si teníamos angustia, nos da paz, serenidad. Si teníamos odio, nos ayuda a perdonar. Si teníamos desesperanza, nos dice que sí hay una puerta abierta para nosotros, siempre. Y esa puerta conduce a la felicidad eterna. Y eso solamente lo puede hacer Dios, porque Él habita a través de su palabra en medio nuestro. Otra presencia maravillosa es a través de nuestros hermanos, especialmente de los que sufren. Entonces, ser capaz de ver a Jesús entre nosotros mismos es tan importante que Jesús nos va a hacer esa cobranza. El día del juicio final, cuando Él vuelva en gloria, simplemente nos va a preguntar eso. Yo estuve con los más pobres, estuve con los más necesitados. ¿Tú estuviste conmigo? Yo estuve clavado en la cruz. ¿Estuviste conmigo? Entonces, en este mes de María, una buena posibilidad que tenemos nosotros de acordarnos de Jesús y ser capaces de ver a Jesús en nuestros hermanos, en la palabra de Dios, en la Eucaristía, con un corazón diferente, un corazón capaz de amar. El mejor modo para lograr eso, hermanos, creo yo, es acercarnos a la Virgen María, a nuestra Madre, porque ella nos conoce bien. Ella sabe cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestras enfermedades, cuáles son nuestras penas y cuáles son nuestras alegrías, cuáles son nuestras esperanzas y cuáles son nuestras angustias, porque es mamá. Y es una mamá celestial, la Madre de Dios, encargada de ser madre para cada uno de nosotros. Si nosotros nos encomendamos a la Santísima Virgen durante este mes, ella nos va a ir sanando el corazón, nos va a ir transformando poco a poco y nos va a ayudar a estar con Jesús, como ella siempre está con Jesús. Está con Jesús cuando nadie se acuerda de Jesús, cuando está solo en Belén, cuando está solo en la cruz y cuando está solo en cada hermano que sufre y que pasa necesidad hoy en día.
ahí está presente la Madre. Y si nos acercamos a ella, ella nos ayudará a ir al encuentro de Cristo en cada una de sus presencias. Después el Señor le dice a sus discípulos en privado que sí vendrá un día el Señor de manera manifiesta y todos lo verán, porque será como un rayo en el cielo, como una luz, que será imposible de no verla, porque aquellos que estén vivos verán que su cuerpo se transforma, aquellos que estén muertos resucitarán, y Jesús juzgará a vivos y muertos, a todos nos juzgará, ¿no? A todos los resucitará. El relámpago brilla de un extremo al otro del cielo. Así será el Hijo del Hombre cuando llegue ese día. Pero antes dice Jesús que vendrán muchos falsos profetas y anticristos y dirán: yo soy Dios, yo soy el Mesías. No les hagan caso, dice Jesús, porque son todos charlatanes. La próxima vez que venga Jesús, y nadie sabe el día ni la hora, será cuando menos lo esperemos, y vendrá así como un relámpago en el cielo. Lo que tenemos que hacer simplemente es estar preparados y pedirle entonces a la Virgen que ese encuentro con el Señor nos encuentre a nosotros también con las maletas listas para partir a la nueva vida, donde nos encontraremos con Dios, con todos nuestros seres queridos, con la Iglesia en su plenitud en el cielo, donde habrá un nuevo cielo y una nueva tierra y todos tendremos un cuerpo resucitado, porque eso es lo que nos espera, pero no sin antes de pasar por el juicio en que Cristo separará a los que eran suyos, de su propiedad, de los que lo rechazaron en esta vida. ¿Cómo se notará? Los que acompañan a Jesús en este mundo son los que sufren con Él. Cristo murió en la cruz, sufrió su calvario y resucitó. Lo mismo ocurrirá con la Iglesia. Tendrá que sufrir, tendrá que ser perseguida, tendrá que ser maltratada por los poderosos de este mundo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene que sufrir lo mismo que sufrió Jesús, para morir con Cristo y para resucitar con Cristo y para reinar con Cristo. Por eso termina el Señor diciendo: antes de todo esto, Cristo tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Entonces preparémonos también para eso. ¿Queremos ser católicos de verdad? ¿Queremos ser cristianos de veras? Preparémonos para la persecución, para sufrir por causa de Jesús. Y sintámonos contentos si nos tratan mal, si nos humillan, si nos rechazan, si nos calumnian, si nos persiguen, por estar diciendo la verdad del Evangelio, por estar tratando de amar al prójimo como Cristo nos amó, porque esa fue la suerte de Jesús y esa será también la de todos los verdaderos seguidores de Jesús. Creemos, dice San Pablo, que si sufrimos con Cristo, con Él reinaremos, con Él viviremos, y si morimos con Cristo, con Él resucitaremos. Esa es entonces la gran esperanza que tenemos al final de este año litúrgico de la Iglesia, en que la Virgen María, en este bello mes, nos invita a aumentar esa fe y ese compromiso con nuestra vida cristiana. Así sea. Amén.